Hay cosas que una madre nunca debería ver. Marta lo supo cuando levantó la vista desde el mostrador de su lavandería y vio a su hija Sofía parada en la puerta del edificio de enfrente, un edificio con portero uniformado y pisos de mármol, el tipo de lugar donde ella nunca podría vivir. Sofía llevaba un vestido blanco de diseñador, el cabello recogido en un moño perfecto, y junto a ella había un hombre de traje oscuro besándola en la mejilla, mientras un fotógrafo profesional capturaba cada sonrisa. Era su boda, el día que Marta había imaginado durante 20 años, desde que su marido murió y la dejó sola con una niña de 5 años y una montaña de deudas. El día para el cual ella había cosido con sus propias manos un velo de encaje antiguo, el mismo que perteneció a su abuela, restaurándolo punto por punto hasta las 3 de la mañana durante semanas enteras. Pero nadie la había invitado, ni siquiera le habían dicho la fecha. Marta sostenía en sus manos temblorosas la caja con el velo, envuelto en papel de seda blanco, lista para entregárselo a Sofía esa tarde, sin saber que ya era demasiado tarde, que su hija se había casado como si ella no existiera. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber qué diablos va a pasar con Marta y cómo va a reaccionar cuando descubra toda la verdad sobre las mentiras de Sofía, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Colombia, Argentina, España, Venezuela, Uruguay? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Marta y el momento en que su mundo empieza a derrumbarse. El mundo de Marta se detuvo en ese instante. 20 años de sacrificio, 20 años levantándose a las 5 de la mañana para lavar uniformes de hospital y planchar sábanas de hotel. 20 años cosiendo vestidos de quinceañera para hijas ajenas, mientras su propia hija crecía entre vapores de lavandería y el olor a detergente industrial. Todo para que Sofía nunca conociera el hambre, para que estudiara en colegios privados donde las otras madres llegaban en camionetas importadas mientras Marta llegaba en autobús, con las manos agrietadas por el cloro. Y ahora, parada frente a ese edificio lujoso, observando cómo su hija posaba para fotografías con una familia que ella no conocía, Marta entendió una verdad que le atravesó el pecho como una aguja oxidada. Para Sofía, ella no era una madre, era una vergüenza. Un secreto sucio que había que esconder detrás de mentiras elegantes y sonrisas de catálogo. Las piernas de Marta temblaron, pero no lloró. Había dejado de llorar el día que enterró a su marido. Ahora solo quedaba un vacío frío, punzante, que le subía desde el estómago hasta la garganta. Marta tenía 58 años, pero sus manos parecían de 70. 20 años trabajando con agua hirviendo, lejía y vapor, habían convertido su piel en un mapa de arrugas prematuras, venas marcadas y cicatrices de quemaduras pequeñas que nunca sanaron del todo. Vivía en un departamento de 2 ambientes detrás de su lavandería, La Viuda de Blanco, un local estrecho con paredes amarillentas por la humedad y un letrero de neón parpadeante que decía costura y lavado técnico. El negocio estaba ubicado en un barrio obrero de la ciudad, donde las calles olían a fritangas y los perros callejeros dormitaban bajo los toldos descoloridos de las tiendas. Cada mañana, Marta abría el portón metálico a las 5 en punto, encendía las lavadoras industriales y ponía a calentar el agua para las planchas de vapor. El sonido de las máquinas era su compañía, un rugido constante que ahogaba cualquier pensamiento que no fuera el trabajo. No tenía empleados. No confiaba en nadie más para hacer las cosas bien. Todo lo hacía ella: lavar, planchar, coser,
entregar, cobrar, 14 horas al día, 7 días a la semana. No recordaba la última vez que había salido a caminar sin un propósito, o que se había sentado a tomar un café solo por placer. Su vida había sido otra antes de que todo se derrumbara. 20 años atrás, cuando su marido Roberto estaba vivo, ellos tenían un pequeño taller de confección textil, donde fabricaban uniformes escolares. Nada lujoso, pero era suficiente para vivir con dignidad. Roberto manejaba las ventas y las entregas, mientras Marta se encargaba de las costuras y los diseños. Sofía era apenas una niña de 5 años, de ojos grandes y risa fácil, que jugaba entre rollos de tela y botones de colores mientras sus padres trabajaban lado a lado. Pero entonces llegó aquella noche, la noche que partió su vida en 2 mitades irreconciliables. Roberto salió en su camioneta vieja a entregar un pedido urgente a una escuela en las afueras de la ciudad. Eran las 9 de la noche, llovía, y la carretera estaba resbaladiza. Un camión de carga invadió su carril. El impacto fue instantáneo. Marta recibió la noticia a las 11, cuando 2 policías tocaron su puerta con gorras en las manos y expresiones que no necesitaban palabras. Desde ese momento, el color desapareció de su vida. Vistió de negro durante un año entero, y luego de blanco. El blanco del luto profundo que llevaban las viudas de su pueblo natal en México. Nunca más se quitó ese blanco. Las deudas llegaron como buitres. El taller quebró en 6 meses porque Marta no sabía vender, no sabía negociar con proveedores, no tenía la fuerza de Roberto para enfrentar a los acreedores. Perdió el negocio, perdió los ahorros, perdió hasta los muebles de la casa. Lo único que le quedó fue su máquina de coser industrial, una Singer antigua que Roberto le había regalado en su primer aniversario, y la determinación de hierro de que Sofía nunca pasaría por lo que ella estaba pasando. Consiguió este local pequeño con lo último que tenía, instaló 3 lavadoras usadas que compró en un remate, y comenzó a trabajar. Al principio, lavaba ropa de vecinos por monedas. Luego consiguió contratos con hospitales y hoteles pequeños. Aprendió a restaurar vestidos de novia, a reparar trajes de gala, a hacer arreglos de alta costura con las manos que antes solo habían conocido telas baratas. Cada peso que ganaba iba directamente a la educación de Sofía. Colegio privado, clases de inglés, cursos de etiqueta, todo lo que Marta nunca tuvo. Ella comía frijoles y tortillas para que Sofía almorzara carne. Ella usaba ropa remendada para que Sofía vistiera marcas reconocidas. Se convirtió en una sombra, en una máquina de sacrificio, en una madre que existía únicamente para impulsar a su hija hacia un futuro mejor. Y Sofía creció hermosa, educada, refinada. Pero también creció distante, avergonzada, fría. El incidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la tarde, 3 semanas antes de descubrir la boda. Sofía llegó a la lavandería sin previo aviso, algo que rara vez hacía porque decía que el olor a detergente le daba dolor de cabeza. Traía consigo una caja antigua de madera tallada, el tipo de caja que guardaba recuerdos familiares, y la dejó sobre el mostrador con cuidado reverencial. Dentro estaba el velo de novia de la abuela de Marta, una pieza de encaje belga hecho a mano que tenía más de 80 años, amarillento por el tiempo pero todavía intacto en su delicadeza. «Mamá, necesito que me hagas un favor», dijo Sofía sin mirarla a los ojos, con esa voz suave y distante que usaba cuando necesitaba algo. «Me voy a casar en un mes. Quiero usar este velo, pero necesita restauración completa. ¿Puedes hacerlo?» Marta sintió que el corazón se le detenía. ¿Un mes? ¿Su hija se casaba en un mes y recién ahora le estaba diciendo? No hubo abrazo, no hubo emoción compartida, solo una transacción fría, como si Marta fuera una costurera cualquiera y no la mujer que le había dado la vida. Marta tomó la caja con manos temblorosas y preguntó lo que cualquier madre preguntaría. ¿Cuándo es la ceremonia? ¿Dónde será? ¿Quién es él? Sofía desvió la mirada hacia la ventana, hacia la calle sucia donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Se llama Álvaro. Es arquitecto. Viene de una familia importante. La boda será íntima. Ya te avisaré los detalles. Marta insistió. ¿Íntima? ¿Cuántas personas? Sofía se puso tensa.
Sus hombros se elevaron apenas 1 centímetro, una señal que Marta conocía bien desde que su hija era adolescente. Unas 80 personas, gente de su familia, algunos amigos cercanos. Ya sabes cómo son estas cosas, mamá. Es un evento selecto. La palabra selecto flotó en el aire como un insulto silencioso. Marta no dijo nada más. Solo asintió. Tragó el nudo que se le formaba en la garganta y prometió que el velo estaría listo a tiempo. Sofía se fue sin siquiera tomar el café que Marta le había preparado, dejando atrás solo el aroma de su perfume caro y una sensación de vacío que Marta no supo nombrar en ese momento. Durante 3 semanas, Marta trabajó en ese velo como si fuera una oración. Cada noche, después de cerrar la lavandería a las 9, subía a su pequeño departamento, encendía la lámpara de pie junto a su mesa de costura y comenzaba el trabajo de restauración. El encaje estaba frágil, con pequeños agujeros que requerían ser remendados con hilos tan finos que apenas se veían a simple vista. Marta usaba una lupa de joyero para localizar cada imperfección, cada hebra rota, cada punto que necesitaba refuerzo. Sus ojos ardían después de 2 horas, pero ella continuaba. A las 2 de la mañana, sus manos temblaban por el cansancio, pero ella continuaba. A las 3, cuando el silencio de la noche era tan profundo que podía escuchar su propia respiración entrecortada, ella todavía continuaba. Imaginaba a Sofía caminando hacia el altar con ese velo. Imaginaba la expresión de orgullo en el rostro de su hija. Imaginaba el momento en que Sofía finalmente le diría: «Gracias, mamá. No habría podido hacerlo sin ti». Era un pensamiento tonto, lo sabía, pero era lo único que la mantenía despierta. Lo único que hacía que el dolor en sus dedos artríticos valiera la pena. Pero Sofía nunca llamó para dar detalles de la boda. No envió invitación. No preguntó si Marta necesitaba un vestido nuevo o cómo llegaría al lugar. El silencio de su hija era ensordecedor, pero Marta se aferraba a la esperanza como una idiota. Está ocupada con los preparativos, se decía a sí misma mientras planchaba el velo con vapor suave, para que las arrugas desaparecieran sin dañar el tejido antiguo. Ya me llamará, ya me dirá. Terminó el trabajo 3 días antes de la fecha aproximada que Sofía había mencionado. El velo quedó perfecto, restaurado a su gloria original, cada punto invisible, cada borde reforzado con una delicadeza que solo décadas de experiencia podían lograr. Marta lo envolvió en papel de seda blanco, lo colocó en una caja forrada de terciopelo que compró especialmente para la ocasión y ató un lazo de satén alrededor. Luego buscó en el directorio el número del departamento de Sofía, un lugar que nunca había visitado porque su hija siempre ponía excusas para no recibirla. Decidió que iría esa tarde, que entregaría el velo en persona, que finalmente vería dónde vivía su hija y quizás, solo quizás, recibiría un abrazo de agradecimiento. No sabía que estaba caminando directamente hacia el momento que destruiría todo. Marta tomó el autobús número 12 que la llevaba hacia el barrio residencial donde vivía Sofía, un sector de la ciudad que ella solo conocía de pasada, cuando entregaba pedidos de ropa a clientas adineradas. El viaje duró 40 minutos, y durante todo el trayecto abrazó la caja del velo contra su pecho como si fuera un bebé. Miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las calles sucias y ruidosas de su barrio daban paso a avenidas amplias con árboles frondosos. Las tiendas de abarrotes se convertían en boutiques elegantes. Los edificios grises se transformaban en torres de cristal con jardines verticales. Cuando llegó a la dirección que tenía anotada en un papel arrugado, Marta sintió que estaba entrando a otro mundo. El edificio era imponente, con una fachada de mármol blanco y puertas de vidrio ahumado. Un portero uniformado la miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba curiosidad y desdén. Ella llevaba su vestido blanco de siempre, limpio pero desgastado, y sus zapatos cómodos de trabajo. Se sintió pequeña, fuera de lugar, como una mancha en un cuadro perfecto. Antes de que pudiera acercarse a la entrada, Marta la vio. Sofía estaba en la acera frente al edificio, rodeada de gente elegante. Había fotógrafos profesionales con cámaras enormes, había mujeres con vestidos de cóctel y sombreros decorativos, había hombres en trajes oscuros con pañuelos de seda en los bolsillos, y en el centro de todo estaba su hija.
radiante en un vestido de novia blanco que no era el que Marta había imaginado. Un diseño moderno de corte sirena con pedrería en el corpiño. El cabello de Sofía estaba recogido en un peinado elaborado, y sobre su cabeza no llevaba el velo de la abuela, sino una tiara de cristales que brillaba bajo el sol de la tarde. Un hombre alto y apuesto, de unos 35 años, la besaba en la mejilla mientras todos aplaudían y lanzaban pétalos de rosa. Marta se quedó paralizada a media cuadra de distancia, escondida detrás de un árbol, observando la escena como si fuera una película en la que ella no tenía papel alguno. Su cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Esto no podía estar pasando. No podía ser real, pero era real. Terriblemente real. Marta vio cómo Sofía posaba para las fotografías, cómo reía con una felicidad que nunca había mostrado en su presencia, cómo abrazaba a una mujer mayor vestida de azul marino que debía ser su suegra. Vio cómo el novio, Álvaro, la levantaba en brazos mientras todos vitoreaban. Vio cómo subían a un auto clásico decorado con flores blancas, cómo se alejaban entre bocinas y aplausos, cómo la multitud comenzaba a dispersarse hacia sus propios vehículos de lujo. Y en todo ese tiempo, en toda esa celebración, nadie mencionó a una madre. Nadie preguntó por Marta. Nadie notó su ausencia. Porque para todos esos invitados elegantes, para toda esa gente de círculo selecto, Marta simplemente no existía. Era un fantasma, un secreto vergonzoso que Sofía había borrado de su biografía oficial. Las piernas de Marta flaquearon y tuvo que apoyarse contra el árbol para no caerse. La caja con el velo resbaló de sus manos y cayó al suelo con un golpe sordo. El lazo de satén se deshizo, pero ella no se agachó a recogerla. Solo se quedó ahí, mirando el edificio lujoso, sintiendo cómo 20 años de sacrificio se desintegraban en ese instante. No supo cuánto tiempo permaneció ahí parada, inmóvil como una estatua de sal. Pudo haber sido 5 minutos o 1 hora. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios cuando finalmente tuvo fuerzas para moverse. Recogió la caja del suelo con movimientos mecánicos. Limpió el polvo de la tapa con la manga de su vestido y caminó lentamente de regreso a la parada del autobús. Durante el viaje de vuelta, no lloró. Sus ojos permanecieron secos, fijos en un punto inexistente frente a ella. Pero algo dentro de su pecho se había roto de una manera que sabía que nunca se repararía. Cuando llegó a su lavandería, ya era de noche. Las luces de neón parpadeaban con su zumbido eléctrico familiar. Subió a su departamento, dejó la caja sobre la mesa de la cocina y se sentó en la oscuridad. No encendió las luces, no preparó cena, solo se sentó ahí, con las manos sobre el regazo, mirando las sombras que las farolas de la calle proyectaban en las paredes descascaradas. Y por primera vez en 20 años, Marta se preguntó si todo su sacrificio había valido la pena. La respuesta llegó clara y punzante. No, no había valido nada. A la mañana siguiente, Marta abrió la lavandería como siempre, a las 5 en punto. Pero algo había cambiado en ella. Sus movimientos eran más lentos, más deliberados, como si cada acción requiriera un esfuerzo consciente. Mientras planchaba las sábanas de un hotel, su mente no estaba en el trabajo, sino en los números, en las cuentas, en las pruebas tangibles de su sacrificio que Sofía había ignorado olímpicamente. El departamento donde vivía su hija estaba a nombre de Marta. Lo había comprado hace 3 años, cuando Sofía le rogó que la ayudara con el enganche porque era una inversión segura y se lo pagaría todo cuando consiguiera un mejor trabajo. Ese pago nunca llegó. Marta seguía pagando la hipoteca cada mes, además del mantenimiento del edificio, más los servicios. También pagaba el seguro del auto importado que Sofía conducía. Un BMW blanco que había sido un regalo de cumpleaños que Marta financió con un préstamo que todavía estaba saldando. Y luego estaban las tarjetas de crédito. 3 tarjetas que Marta había sacado como extensiones de las suyas propias para que Sofía pudiera construir su historial crediticio. Sofía las usaba para comprar ropa de diseñador, para comer en restaurantes caros con sus amigas, para mantener la imagen de una mujer exitosa e independiente. Pero quien pagaba las facturas, quien absorbía los intereses,
quien se desvelaba calculando cómo cubrir los mínimos cada mes, era Marta. Esa noche, después de cerrar la lavandería, Marta no subió a trabajar en costuras pendientes. En lugar de eso, encendió su computadora vieja, esa que apenas sabía usar, pero que había aprendido a manejar para llevar las cuentas del negocio. Abrió sus archivos bancarios, sus estados de cuenta, sus contratos, y comenzó a hacer algo que nunca antes había hecho: sumar. Sumó cuánto había gastado en la educación de Sofía desde que quedó viuda. Sumó las colegiaturas del colegio privado, las clases extras de inglés y francés, los cursos de verano en el extranjero, la universidad privada de administración donde Sofía se graduó con honores pero nunca ejerció. Sumó la ropa, los viajes, las salidas con amigas que Marta financió para que no se sintiera menos que las demás. Sumó el enganche del departamento, las mensualidades de la hipoteca, el auto, los seguros, las tarjetas de crédito. Sumó 20 años de vida convertidos en números. Y cuando vio el total, cuando vio esa cifra absurda que representaba décadas de levantarse antes del amanecer y acostarse después de la medianoche, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: rabia. Una rabia fría, limpia, cristalina como el hielo. A las 2 de la mañana, Marta tomó una decisión. Se levantó de su silla, fue a su pequeño closet y sacó una caja de zapatos que guardaba en el estante más alto. Dentro estaba el testamento que había hecho 5 años atrás, cuando sufrió una neumonía severa y pensó que no sobreviviría. En ese documento dejaba todo a Sofía: el local de la lavandería, sus ahorros mínimos, hasta su máquina de coser. Lo leyó completo, cada palabra, cada cláusula. Luego lo rompió en pedazos pequeños, metódicamente, sin prisa. Los pedazos cayeron en el bote de basura como nieve blanca. Marta no redactaría un nuevo testamento todavía. Primero tenía otras cosas que hacer. Primero necesitaba que Sofía entendiera algo fundamental, algo que 20 años de indulgencia materna le habían permitido olvidar: que las acciones tienen consecuencias, que la ingratitud tiene un precio, y que ese precio estaba a punto de cobrarse con intereses acumulados. Marta se acostó esa noche sin angustia, sin culpa. Durmió profundamente por primera vez en semanas, con la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. Los siguientes días fueron de preparación silenciosa. Marta contactó a su banco y solicitó la cancelación de las tarjetas de crédito extensión a nombre de Sofía. El ejecutivo le preguntó si estaba segura. Le recordó que había un saldo considerable pendiente. Marta respondió con voz firme: «Transfiéranlo todo a mi cuenta principal, yo lo pagaré, pero cierren esas tarjetas hoy mismo». Luego llamó a la aseguradora del auto y canceló la póliza. «¿Algún problema con el servicio, señora?», preguntó el agente. «Ninguno», respondió Marta. «Simplemente ya no necesito ese seguro». Contactó a su abogado, un hombre mayor que le había ayudado con el papeleo de la lavandería años atrás, y le pidió que redactara una notificación oficial para Sofía. El departamento debía ser desocupado en 30 días o comenzarían los trámites de desalojo legal. El abogado, confundido, le preguntó qué había pasado. Marta solo dijo: «Mi hija se casó ayer y yo no estuve invitada». El abogado entendió todo sin necesidad de más palabras. «Redactaré los documentos esta misma tarde», prometió con un tono que mezclaba compasión y aprobación. Marta también investigó sobre la boda. Hizo algunas llamadas discretas a conocidos que trabajaban en el rubro de eventos. Descubrió algo que la dejó helada: la factura del banquete, las flores, el salón. Todo estaba pendiente de pago. Y el responsable financiero en los contratos no era Álvaro ni su familia. Era ella, Marta. Sofía había usado sus datos, había firmado en su nombre, había comprometido su patrimonio sin siquiera pedirle permiso. Esa revelación fue la gota que derramó el vaso. Marta llamó a cada proveedor de la boda, uno por uno. Al salón de eventos, a la florería, al servicio de catering, a la compañía de fotografía. A todos les dijo lo mismo: «Soy Marta Salinas. Alguien firmó contratos en mi nombre sin mi autorización. No voy a pagar esos servicios. Si quieren cobrar, tendrán que dirigirse directamente a la persona que contrató, Sofía Salinas de Mendoza».
Las reacciones fueron de shock y amenazas legales. Marta las recibió con calma. «Háganlo», respondió. «Preséntenle la demanda a ella. Yo tengo pruebas de que nunca autoricé esos gastos». Era mentira. Técnicamente los papeles tenían su firma falsificada. Pero Marta sabía que Sofía no se atrevería a llevar esto a tribunales porque tendría que admitir públicamente que había estafado a su propia madre. Y una mujer que acababa de casarse con un hombre de familia importante no podía darse ese lujo. Marta colgaba cada llamada con una sensación de poder que no había experimentado en décadas. No era venganza, era justicia. Era finalmente ponerle precio visible al sacrificio invisible que había sido su vida entera. La revelación completa llegó una semana después, de la manera más inesperada. Marta estaba en la lavandería un miércoles por la tarde, doblando manteles para un restaurante, cuando entró una mujer que no conocía. Era joven, de unos 25 años, delgada y nerviosa, con el cabello recogido en una cola de caballo y uniforme de empleada doméstica. «¿Usted es la señora Marta?», preguntó con voz temblorosa. Marta asintió sin entender qué quería esa chica. La joven miró hacia ambos lados de la calle, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo, y luego cerró la puerta de la lavandería detrás de ella. «Trabajo en la casa de la familia Mendoza, los suegros de su hija Sofía. Necesito hablar con usted. Es importante». Marta dejó los manteles a un lado y le indicó que se sentara en la silla desvencijada junto al mostrador. La chica, que dijo llamarse Lupita, sacó su teléfono celular con manos temblorosas y le mostró a Marta una serie de fotografías. En ellas aparecía Sofía en diferentes momentos, en fiestas elegantes, en cenas formales, en reuniones sociales. Pero lo que dejó a Marta sin aliento no fueron las imágenes, sino lo que Lupita le contó después. «Señora Marta, su hija les mintió a todos, a la familia Mendoza, al señor Álvaro, a todas las personas importantes que asistieron a esa boda. Ella les dijo que era huérfana». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Marta. Lupita continuó, cada frase más hiriente que la anterior. Les dijo que sus padres murieron en un accidente cuando ella era niña, que fue criada por una tía rica en Europa que le dejó una herencia considerable. Les mostró documentos falsos, fotografías manipuladas, inventó una vida completa que nunca existió. La señora Mendoza, la mamá de Álvaro, solo aceptó el matrimonio porque creyó que Sofía venía de buena familia, de dinero viejo, de educación europea. Si supieran la verdad, Lupita tragó saliva y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Yo la escuché hace 2 semanas, antes de la boda. Estaba hablando por teléfono con una amiga. Decía que usted era un estorbo, que no podía permitir que nadie la viera porque arruinaría todo lo que había construido». Dijo textualmente, «Mi madre es una lavandera con manos de sirvienta. ¿Te imaginas lo que dirían los Mendoza si la vieran? Toda mi historia se vendría abajo». Y se reía, señora. Se reía como si fuera lo más normal del mundo borrar a su propia madre de su vida. Marta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía respirar, no podía pensar. Las manos le temblaban tanto que tuvo que sostenerlas contra el mostrador, para que Lupita no notara cuánto la estaban destruyendo esas palabras. Pero la joven no había terminado. Sacó más fotografías de su teléfono, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que había tomado a escondidas. «Mire esto. Son mensajes entre Sofía y sus amigas del club social al que pertenece. Aquí ella presume que su herencia europea le permite vivir sin trabajar. Aquí dice que su departamento de lujo fue un regalo de su difunta tía. Aquí organiza viajes a Europa que supuestamente paga con su fortuna personal. Pero yo sé la verdad, señora Marta. Llevo 6 meses trabajando para los Mendoza. Y he visto las facturas, los estados de cuenta que Sofía deja tirados. Todo está a su nombre. El departamento, el carro, las tarjetas de crédito. Usted es quien paga todo mientras su hija juega a ser millonaria». Lupita hizo una pausa y miró a Marta con una mezcla de compasión y rabia. «Y hay algo más. La boda. Sofía les dijo a los Mendoza que usted, su supuesta tía rica, pagaría todo como regalo de bodas. Firmó los contratos con su nombre, falsificó su firma.
Los proveedores están esperando el pago. Son más de $30,000, señora. $30,000 que Sofía gastó en una sola noche para impresionar a gente que ni siquiera la conoce de verdad. Marta cerró los ojos. La habitación giraba a su alrededor. 20 años de preguntas sin respuesta finalmente tenían sentido. La distancia de Sofía, sus visitas cada vez más esporádicas, sus excusas constantes para no presentarle amigos o novios. No era timidez, no era agenda ocupada, era vergüenza deliberada, calculada, sostenida. Sofía no solo la había excluido de la boda, la había borrado de su existencia entera, la había convertido en un personaje ficticio muerto y conveniente, en una fantasía de riqueza europea que servía para abrir puertas en círculos sociales donde una lavandera viuda jamás sería bienvenida. Lupita puso su mano sobre la de Marta con gentileza. Vine a decirle esto porque no es justo, señora. Yo también tengo madre. Ella también trabaja limpiando casas para que yo pueda estudiar. Y si algún día yo hiciera algo así, me moriría de vergüenza. Usted tiene derecho a saber quién es realmente su hija. Y tiene derecho a defenderse. La joven se levantó para irse, pero antes de abrir la puerta, agregó una última cosa. El señor Álvaro es un buen hombre. Él no sabe nada de esto. Cree que se casó con una huérfana noble y elegante. Si supiera la verdad, no sé qué haría. Pero merece saberla, ¿no cree? Lupita salió dejando a Marta sola con una verdad que era peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se quedó sentada en la mesa de su cocina hasta el amanecer, con las fotografías que Lupita le había enviado por correo electrónico impresas frente a ella. Cada imagen era una puñalada. Sofía riendo en una terraza lujosa. Sofía brindando con champán junto a mujeres de vestidos caros. Sofía posando con Álvaro en lo que parecía ser una cena de compromiso en un restaurante de manteles blancos y velas en candelabros de plata. En todas esas fotos, Sofía lucía feliz, segura, completa, como si no le faltara nada, como si no hubiera dejado atrás a una madre que se desangraba en silencio para sostener esa mentira. Marta se enfrentaba ahora a una decisión que partía su alma en dos direcciones opuestas. Por un lado, estaba la opción del silencio, seguir pagando las cuentas, seguir siendo la sombra invisible que financiaba la vida de ensueño de Sofía. Seguir sacrificándose como lo había hecho durante 20 años. Era lo que una madre debía hacer, ¿no? Perdonar, proteger, amar incondicionalmente sin importar cuánto doliera. Pero por otro lado estaba algo nuevo, algo que Marta nunca se había permitido sentir completamente. La furia justa de una mujer traicionada. La necesidad de que Sofía enfrentara las consecuencias de sus acciones. La urgencia de gritar la verdad aunque el mundo se derrumbara. El dilema no era solo sobre dinero o propiedades, era sobre dignidad, era sobre el valor del trabajo honesto versus la vanidad de las apariencias. Marta se preguntaba, ¿qué clase de madre era si permitía que su hija continuara por este camino de mentiras? ¿No era acaso su responsabilidad de enseñarle, aunque fuera tarde, que la vida no se construye sobre falsedades? Pero también se preguntaba, ¿qué clase de madre era si destruía la felicidad de su hija, aunque esa felicidad estuviera cimentada en traición? Porque eso era lo que haría si revelaba la verdad a Álvaro y a la familia Mendoza. Los documentos falsos, las mentiras elaboradas, la supuesta herencia europea, todo se desmoronaría. Álvaro podría anular el matrimonio. Los Mendoza la repudiarían públicamente. Sofía perdería no solo su posición social, sino también su reputación completa. Y aunque una parte de Marta sentía que eso era exactamente lo que su hija merecía, otra parte más antigua, más maternal, se resistía a ser ella quien apretara el gatillo de esa destrucción. Porque una vez que la verdad saliera, no habría vuelta atrás. El daño sería permanente, irreversible, absoluto. Durante 3 días, Marta vivió en ese limbo moral. Abría la lavandería, atendía clientes, planchaba ropa, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que tomaba el teléfono para llamar a Sofía y confrontarla, sus dedos se paralizaban sobre los números. ¿Qué le diría? Sé que me borraste de tu vida, que inventaste que estoy muerta,
¿Que me usaste como cajero automático mientras te avergonzabas de mi existencia? ¿Y qué esperaba que Sofía respondiera? ¿Un llanto de arrepentimiento sincero? No. Conocía a su hija lo suficiente para saber que Sofía encontraría la manera de justificarse, de voltear la situación, de hacerla sentir culpable por atreverse a cuestionarla. Lo hice por mi futuro, mamá. ¿Acaso tú no querías que yo tuviera una vida mejor? Esto es lo que cuesta pertenecer a ciertos círculos. Tú no lo entiendes porque nunca has estado ahí. Marta podía escuchar esas palabras en su cabeza con tanta claridad que le dolían. Y lo peor era que una parte microscópica de ella, la parte que todavía se aferraba a la esperanza de recuperar a su hija, casi estaba dispuesta a aceptar esas excusas. Casi. El punto de quiebre llegó el sábado por la mañana. Marta estaba en la lavandería organizando los pedidos de la semana, cuando escuchó el sonido inconfundible de tacones caros contra el pavimento. Levantó la vista y ahí estaba Sofía, bajándose de su BMW blanco, vestida con ropa de diseñador y lentes de sol enormes que ocultaban la mitad de su rostro. No venía sola. Detrás de ella caminaba Álvaro, alto y elegante en jeans y camisa de lino, con esa postura relajada de quien nunca ha conocido la escasez. Marta sintió que el corazón se le subía a la garganta. Por un segundo breve y estúpido, pensó que Sofía venía a disculparse, a presentarle oficialmente a su esposo, a reconocer finalmente su existencia. Pero esa ilusión se hizo pedazos en cuanto Sofía abrió la boca. «Mamá, necesitamos hablar. Ahora». El tono no era de arrepentimiento, era de exigencia, de molestia, de alguien que viene a resolver un problema fastidioso. Álvaro se quedó afuera fingiendo mirar su teléfono, claramente incómodo. Sofía entró a la lavandería y cerró la puerta de un golpe. Sus ojos, visible ahora sin los lentes, ardían de rabia contenida. ¿Qué demonios estás haciendo? Marta parpadeó confundida. ¿Disculpa? Sofía dio un paso adelante, sus tacones repiqueteando contra el piso de cemento. Los bancos me llamaron. Las tarjetas están canceladas. El seguro del carro también. Y ahora tengo un maldito documento legal diciéndome que tengo 30 días para desocupar mi departamento. ¿Te volviste loca? Cada palabra salía escupida con veneno. Marta sintió cómo la sangre le subía a la cabeza, cómo 20 años de sumisión materna comenzaban a agrietarse como porcelana vieja. ¿Tu departamento?, repitió lentamente. Ese departamento que yo compré, que yo pago. Igual que ese carro, igual que esas tarjetas. Todo lo que tienes, Sofía, todo, lo pagué yo mientras tú jugabas a ser millonaria. Sofía resopló con desdén. Ah, ya veo. Esto es porque no te invité a la boda. ¿En serio, mamá? ¿Vas a comportarte como una niña resentida por eso? Marta sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. No te invitaste, dijo con voz temblorosa pero firme. Me borraste. Les dijiste a todos que estoy muerta. Inventaste una vida completa de mentiras usando mi dinero. Firmaste contratos en mi nombre. Me convertiste en tu cajero secreto mientras te avergonzabas de que alguien supiera que tu madre es una lavandera. El silencio que siguió fue denso, peligroso. Sofía palideció por un segundo, pero luego endureció el gesto. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién ha estado chismeando? No lo negó. No dijo, eso no es cierto, o te malinterpretaron. Su primera reacción fue averiguar quién la había delatado, confirmar que las acusaciones eran verdaderas sin siquiera intentar desmentirlas. Marta sintió como las últimas hebras de amor incondicional se cortaban dentro de su pecho. No importa quién me lo dijo. Lo que importa es que es verdad. Todo es verdad. Y ahora, Sofía, vas a enfrentar las consecuencias. Sofía soltó una risa amarga, incrédula. ¿Consecuencias? Mamá, ¿sabes lo que va a pasar si haces esto? Álvaro se va a enterar de todo. Su familia me va a odiar. Voy a perder todo lo que he construido. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir a tu propia hija? Marta sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero las contuvo. Yo no te estoy destruyendo, Sofía. Tú solita lo hiciste. Yo solo voy a dejar de ser tu cómplice. En ese momento, Marta tomó la decisión que había estado evitando durante días. No iba a ser ella quien le contara la verdad a Álvaro.
pero tampoco iba a seguir sosteniendo la mentira. Dejaría que el castillo de naipes se cayera solo, como inevitablemente sucede con todas las construcciones hechas de falsedad. Sofía dio un paso amenazante hacia ella. Si haces esto, te vas a arrepentir. Voy a decirle a todo el mundo que estás senil, que me estás extorsionando, que eres una madre tóxica que no soporta verme feliz. Nadie va a creerte a ti, una vieja lavandera, sobre mí. Cada palabra era un golpe calculado para herir, para someter. Pero Marta ya no era la mujer quebradiza de hace una semana. Había tocado fondo y ahora, extrañamente, se sentía más sólida que nunca. «Adelante», dijo con calma glacial. «Diles lo que quieras. Pero los documentos no mienten, Sofía. Los contratos están a mi nombre. Las propiedades son mías. Los pagos salen de mi cuenta. Y cuando los proveedores de tu boda de ensueño vengan a cobrarte esos $30,000 que gastaste sin mi permiso, vas a tener que explicarle a Álvaro de dónde salió ese dinero. Vas a tener que admitir que tu tía europea muerta es en realidad tu madre viva que trabaja 14 horas al día lavando ropa ajena para que tú puedas fingir ser quien no eres». Sofía abrió la boca para replicar, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida adulta, se había quedado sin argumentos. Marta continuó, y con cada frase sentía cómo recuperaba pedazos de sí misma que había perdido en el camino. «Tienes 30 días para salir del departamento. Después de eso, iniciaré el proceso legal. El carro puedes quedártelo, pero tendrás que pagar tu propio seguro. Las tarjetas ya están canceladas. Y sobre los proveedores de la boda, eso es tu problema. Yo voy a contratar un abogado y voy a demostrar que falsificaste mi firma. Tú decides si quieres que esto llegue a tribunales o si prefieres arreglarlo en privado». Sofía temblaba de rabia, de miedo, de algo que Marta no lograba identificar completamente. «Me odias», susurró finalmente. «Realmente me odias». Marta negó con la cabeza lentamente. «No te odio, Sofía. Ojalá pudiera. Sería más fácil. Te amo. Por eso me duele tanto lo que hiciste. Pero ya no voy a permitir que me uses. Ya no voy a ser invisible en mi propia vida para que tú puedas brillar en la tuya. Mis manos tal vez sean de lavandera, pero tienen más dignidad que todas tus mentiras juntas». Sofía salió de la lavandería sin decir nada más, con pasos rápidos y furiosos. Álvaro la esperaba afuera, confundido, preguntándole qué había pasado. Marta los vio alejarse en el BMW blanco y supo que había cruzado un punto sin retorno. La decisión estaba tomada. No habría reconciliación fácil. No habría perdón barato. Sofía tendría que elegir, admitir la verdad y reconstruirse sobre bases honestas, o seguir huyendo de su propia sombra hasta que las mentiras la alcanzaran. Y Marta, por primera vez en 20 años, iba a vivir para sí misma, no para ser el andamio invisible de los sueños de otra persona. La elección moral había sido dolorosa, pero necesaria, y aunque no sabía si algún día podría llamarla correcta, sabía que era la única que le permitiría mirarse al espejo sin sentir vergüenza. «Detente un momento, amigo, amiga que me acompaña en esta historia. Sé que tu corazón está apretado ahora mismo, como el mío mientras te cuento esto. Y necesito preguntarte algo importante. ¿Qué harías tú en el lugar de Marta? ¿Seguirías sacrificándote en silencio o pondrías un alto como ella lo hizo? Esta es una decisión que muchos hemos enfrentado de diferentes formas. Cuando nos damos cuenta de que nuestro amor está siendo aprovechado, cuando descubrimos que quien más amamos nos tiene en el último lugar de sus prioridades. Escríbeme aquí abajo, por favor. Cuéntame qué piensas, si alguna vez viviste algo parecido, si conoces a alguien como Marta o como Sofía. Y dime de dónde nos estás viendo, porque me encanta saber que estas historias llegan a corazones en todo nuestro México hermoso, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en España, en Uruguay, a todos los rincones donde el español nos une. Si esta historia te está tocando el alma tanto como a mí, si crees que vale la pena que siga compartiendo estas historias reales que nos hacen reflexionar sobre la familia, el sacrificio y la dignidad, ayúdame con un like para que más personas puedan verla. Porque lo que viene ahora, te lo adelanto, es el momento más duro de toda esta historia. El momento en que las mentiras de Sofía empiezan a desmoronarse
y la verdad sale a la luz de la manera más inesperada. Los siguientes días fueron un infierno calculado para Sofía. Los proveedores de la boda comenzaron a llamarla directamente, exigiendo el pago que llevaba 3 semanas de retraso. El dueño del salón de eventos la amenazó con demanda legal. La florista publicó en redes sociales, sin mencionar nombres pero con suficientes detalles, sobre novias millonarias que resultan ser estafadoras. El fotógrafo retuvo todas las imágenes profesionales hasta que recibiera su pago completo. Y lo peor de todo, el banco envió una notificación al departamento donde vivía Sofía, dirigida al administrador del edificio, informando que la propietaria legal, la señora Marta Salinas, había iniciado trámites de recuperación del inmueble por falta de pago de parte de la ocupante no autorizada. Esa carta llegó un martes por la mañana, y para el mediodía, todos los vecinos del piso ya estaban al tanto. Sofía intentó contener el incendio, pero cada mentira que inventaba para justificarse solo agregaba más combustible al fuego. Le dijo a Álvaro que era un malentendido bancario, que su administradora de patrimonio había cometido un error con los pagos. Pero Álvaro, que trabajaba en finanzas corporativas, pidió ver los documentos. Y Sofía no tenía documentos que mostrar, solo excusas cada vez más débiles. La caída comenzó de verdad cuando Lupita, la empleada doméstica que había visitado a Marta, ya no pudo quedarse callada. Después de escuchar a la señora Mendoza, la suegra de Sofía, comentar durante el desayuno lo admirable que era que Sofía hubiera superado la tragedia de perder a sus padres tan joven y aún así construir una fortuna, Lupita sintió que la injusticia era demasiado grande para ignorarla. Esa tarde, mientras limpiaba el estudio del señor Mendoza, dejó accidentalmente su teléfono sobre el escritorio con las fotografías de Marta trabajando en la lavandería abiertas en la pantalla. Fotografías que ella misma había tomado días atrás, mostrando a una mujer de vestido blanco planchando montañas de ropa, con las manos agrietadas y el rostro cansado de quien lleva décadas sobreviviendo. El señor Mendoza, un hombre meticuloso y curioso por naturaleza, vio el teléfono olvidado y, al recogerlo para devolvérselo a Lupita, no pudo evitar mirar la pantalla iluminada. Lo que vio lo dejó desconcertado. En la esquina de una de las fotos se alcanzaba a leer el letrero: La viuda de blanco, lavandería. Y en otra imagen, Marta sostenía un velo de novia, el mismo velo que Sofía había usado en la ceremonia, según ella un tesoro familiar de su difunta tía europea. El señor Mendoza llamó a Lupita a su estudio. La muchacha, nerviosa pero decidida, confesó todo. Le contó sobre Marta, sobre las mentiras de Sofía, sobre la verdadera procedencia del dinero que sostenía el estilo de vida de su nuera. Le mostró las capturas de pantalla de las conversaciones donde Sofía se burlaba de su madre con sus amigas. Le explicó cómo había descubierto todo y por qué había sentido la obligación moral de hacer algo al respecto. El señor Mendoza escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. No despidió a Lupita. En cambio, le agradeció su honestidad y le pidió que no le dijera nada a nadie todavía. Esa noche, durante la cena familiar, el señor Mendoza observó a Sofía con ojos nuevos. La vio presumir sobre un viaje a Europa que estaba planeando con su herencia. La vio hablar con desdén sobre la gente común que no entiende el valor de la educación refinada. Y sintió una náusea profunda al darse cuenta de que su familia había acogido a una mentirosa consumada en su hogar. Pero siendo un hombre estratégico, no confrontó a Sofía esa noche. Primero necesitaba confirmar todo. Necesitaba pruebas sólidas que ni siquiera ella pudiera negar. Al día siguiente, el señor Mendoza contrató discretamente a un investigador privado. Le tomó menos de una semana reunir toda la información. Registros públicos que mostraban que el departamento estaba a nombre de Marta Salinas, que el auto estaba asegurado bajo el mismo nombre, que las tarjetas de crédito eran extensiones de cuentas bancarias de una mujer de 58 años que operaba un negocio de lavandería en el sector obrero de la ciudad. El investigador incluso consiguió fotografías de Marta trabajando, testimonios de vecinos que confirmaban que Sofía era su hija, y lo más condenatorio, copias de los contratos de la boda donde la firma de Marta Salinas
autorizando los pagos era claramente falsificada, según el análisis grafológico que el investigador había ordenado. Cuando el señor Mendoza recibió el informe completo, supo que tenía que hablar con su hijo antes de que el escándalo explotara públicamente. Citó a Álvaro a su oficina privada un viernes por la tarde, cerró la puerta con llave y le entregó el folder manila que contenía la verdad completa sobre la mujer con quien se había casado hacía apenas un mes. «Hijo», le dijo con voz grave, «necesito que leas esto con calma, y cuando termines, necesito que pienses muy bien qué vas a hacer al respecto». Álvaro leyó el informe completo sin levantar la vista ni una sola vez. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas. Las fotografías de Marta, los documentos bancarios, los testimonios, las pruebas de falsificación. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado, imposible de negar. Cuando terminó, se quedó sentado en silencio durante varios minutos, mirando al vacío. Su padre esperó pacientemente, sabiendo que su hijo necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Finalmente, Álvaro habló. Ella me dijo que era huérfana. Me presentó fotografías de una tumba en Francia que supuestamente era de sus padres. Me contó historias sobre su niñez en internados europeos. Me hizo llorar cuando me describió lo sola que se había sentido toda su vida. Su voz se quebró ligeramente. Todo fue mentira. Todo. El señor Mendoza puso una mano sobre el hombro de su hijo. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer? Porque esto no solo afecta a tu matrimonio, afecta el nombre de nuestra familia. Si esto se hace público, seremos el hazmerreír de todos nuestros círculos. Dirán que los Mendoza fueron engañados por una cazafortunas. Álvaro levantó la vista y en sus ojos había algo que su padre no había visto nunca. Una mezcla de dolor, furia y determinación. Voy a confrontarla esta noche, y dependiendo de lo que me diga tomaré una decisión. Esa noche, Álvaro llegó temprano al departamento. Sofía estaba en la sala probándose vestidos para una cena benéfica a la que estaban invitados el fin de semana. Cuando lo vio entrar con el folder manila en las manos y una expresión que nunca antes había visto en su rostro, supo instintivamente que algo terrible estaba por suceder. «Siéntate», dijo Álvaro con voz controlada pero tensa. Sofía obedeció, dejando caer el vestido que sostenía. «Necesito que me expliques algo, y quiero la verdad, Sofía. Por una vez en tu vida quiero que me digas la verdad». Abrió el folder y comenzó a sacar las fotografías, los documentos, las pruebas una por una, colocándolas sobre la mesa de centro como naipes de un juego mortal. ¿Quién es Marta Salinas? Sofía palideció hasta el punto de que sus labios perdieron color. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Álvaro continuó, su voz subiendo de volumen con cada frase. ¿Es tu madre? ¿La mujer que supuestamente murió cuando eras niña? ¿La tía europea que te dejó una herencia? ¿O es en realidad una lavandera de 58 años que ha estado pagando tu vida de lujo, mientras tú la borrabas de tu existencia y mentías sobre quién eres? Sofía intentó negar todo al principio. Eso no es lo que parece. Álvaro, por favor, déjame explicarte. Pero él no la dejó continuar. Sacó más pruebas. Las conversaciones donde Sofía se burlaba de Marta, los contratos falsificados, los registros de propiedad. Explícame esto entonces. Explícame cómo tu madre, que supuestamente está muerta, es la dueña legal de este departamento. Explícame cómo una mujer que trabaja en una lavandería ha estado financiando nuestras salidas, tus compras, tu estilo de vida completo. Explícame cómo pudiste mirarme a los ojos el día de nuestra boda y decirme que eras huérfana cuando tu madre estaba viva, probablemente llorando en algún lado porque ni siquiera la invitaste a verte casarte. Cada palabra era un golpe directo al pecho. Sofía comenzó a llorar, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento sino de pánico. «No lo entiendes», sollozó. «Si te hubiera dicho la verdad, tú nunca te habrías casado conmigo. Tu familia nunca me habría aceptado. Tuve que inventar todo eso para poder estar a tu altura». Álvaro la miró con una mezcla de asco y lástima. «¿A mi altura? Sofía, yo me enamoré de quien creí que eras. Una mujer fuerte que había superado una tragedia. Pero resulta que la única tragedia aquí es lo que le hiciste a tu propia madre.
Una mujer que se sacrificó durante 20 años para que tú pudieras tener oportunidades, y tú la pagaste borrándola de tu vida y robándole su dinero. El clímax de la confrontación llegó cuando Álvaro le mostró las fotografías de Marta cosiendo el velo de novia. Esto es tu madre trabajando hasta las 3 de la mañana para restaurar un velo que tú usaste en nuestra boda. Un velo que ella hizo con amor, pensando que estaba contribuyendo al día más feliz de tu vida. Y ni siquiera la invitaste, ni siquiera le dijiste gracias. Sofía se derrumbó completamente. Cayó de rodillas frente a él, suplicando: «Por favor, Álvaro, no me dejes. Puedo arreglarlo. Puedo pedirle perdón a mi madre. Puedo decirle la verdad a tu familia. Podemos empezar de nuevo». Pero Álvaro ya había tomado su decisión. No hay manera de empezar de nuevo cuando toda la base de nuestra relación fue una mentira. No sé quién eres realmente, Sofía. Y lo peor es que no sé si tú misma lo sabes. Se levantó del sofá, tomó su saco y se dirigió a la puerta. «Me voy a quedar en casa de mis padres por ahora. Mi abogado te contactará la próxima semana para discutir los términos de la anulación. No quiero nada tuyo». «Bueno, técnicamente no es tuyo, ¿verdad? Es de tu madre». Cerró la puerta detrás de él con un sonido final que resonó en el departamento vacío como una sentencia. Sofía se quedó sola, arrodillada en el piso de su sala de lujo, rodeada de las pruebas de sus mentiras esparcidas sobre la mesa. El castillo que había construido con tanto cuidado, con tanta dedicación maliciosa, se había derrumbado en una sola noche. Y lo peor de todo era que no podía culpar a nadie más que a sí misma. Había tenido 20 años para elegir la honestidad, 20 años para valorar el sacrificio de su madre, 20 años para construir una vida basada en la verdad. Pero había elegido la mentira una y otra vez, hasta que las mentiras se convirtieron en su realidad, hasta que olvidó dónde terminaba la ficción y dónde comenzaba la persona real que alguna vez fue. Ahora, sentada en ese piso frío, con el maquillaje corrido y el vestido de diseñador arrugado, Sofía entendió algo que su madre había intentado enseñarle toda su vida, pero que ella se había negado a aprender. Que no importa cuán alto construyas tu torre, si está construida sobre mentiras, eventualmente se va a caer. Y cuando caiga, va a arrastrarte con ella hasta el fondo. El clímax había llegado, y con él, la destrucción total de todo lo que Sofía había fingido ser. La noticia del escándalo se filtró rápidamente a través de los círculos sociales que Sofía tanto había cultivado. Las amigas que solían almorzar con ella en restaurantes caros desaparecieron de un día para otro. Los números de teléfono que antes respondían con entusiasmo ahora la mandaban directo al buzón de voz. La familia Mendoza emitió un comunicado breve pero devastador a sus allegados. El matrimonio entre Álvaro y Sofía estaba siendo anulado debido a circunstancias de fraude y falsedad de identidad que salieron a la luz después de la ceremonia. No dieron más detalles, pero no hacían falta. El rumor se encargó de llenar los espacios en blanco, a veces con la verdad, a veces con exageraciones, pero siempre con el resultado final de que Sofía quedó marcada como una mentirosa y una aprovechada. Los proveedores de la boda la demandaron públicamente. El caso apareció en las redes sociales, en grupos de chismes locales, en foros donde la gente debatía quién tenía la culpa y quién merecía compasión. Y en medio de todo ese caos mediático, en medio de la humillación pública y la pérdida de todo lo que había construido, Sofía finalmente entendió el verdadero precio de su ingratitud. No era solo perder a Álvaro o su posición social, era perder la única persona que genuinamente la había amado sin condiciones, su madre. Y esa pérdida, a diferencia de las otras, era irreparable. 2 semanas después del escándalo, Sofía apareció en la lavandería de Marta. Era un jueves por la tarde. El cielo estaba gris y amenazaba con lluvia. Ya no llegó en el BMW blanco que había sido embargado por falta de pago del seguro y las mensualidades que ella no podía cubrir. Llegó en taxi, con una maleta pequeña y el rostro demacrado de quien no ha dormido bien en días. Marta estaba doblando toallas cuando la vio entrar, y por un segundo su corazón quiso ablandarse. Quiso correr hacia ella y abrazarla como cuando era niña y llegaba llorando de la escuela porque alguien la había molestado. Pero Marta se contuvo. Se quedó detrás del mostrador, las manos sobre las toallas tibias recién salidas de la secadora, esperando.
Sofía se acercó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. «Mamá», dijo con voz ronca, quebrada. «Álvaro me dejó. Su familia me repudió. Perdí el departamento, perdí todo. Los proveedores de la boda me están demandando por $30,000 que no tengo. No tengo dónde vivir. No tengo trabajo. Todas mis amigas me dieron la espalda». Hizo una pausa, tragó saliva, y lo que dijo a continuación confirmó lo que Marta ya sabía en su corazón. «Necesito tu ayuda. Necesito dinero para pagar las deudas. Necesito que me dejes quedarme aquí hasta que pueda resolver todo esto». Marta sintió como algo se rompía dentro de ella, pero no era debilidad, era claridad. Miró a su hija, realmente la miró, y vio no a la niña que había criado, sino a una mujer adulta que había tomado decisiones adultas y ahora debía enfrentar consecuencias adultas. «¿No?», dijo Marta con voz firme pero no cruel. Sofía parpadeó, incrédula. «¿Qué?». Marta rodeó el mostrador y se paró frente a su hija, tan cerca que podía ver las ojeras profundas bajo sus ojos, las arrugas prematuras que la preocupación había grabado en su frente. «No voy a darte dinero. No voy a salvarte de esto, porque si lo hago, no vas a aprender nunca. Vas a pensar que puedes seguir tomando malas decisiones y que yo siempre estaré ahí para rescatarte». Sofía comenzó a llorar, esta vez con lágrimas que parecían genuinas. «Pero soy tu hija. ¿Cómo puedes dejarme así?». Marta sintió las propias lágrimas acumulándose, pero no las dejó caer. «Precisamente porque eres mi hija tengo que hacer esto. Pasé 20 años dándote todo, y en el proceso te enseñé que podías tomar sin dar nada a cambio. Te enseñé que el sacrificio de otros era algo que merecías sin gratitud. Ese fue mi error, Sofía, y ahora tengo que corregirlo, aunque duela». Extendió la mano y acarició brevemente la mejilla de su hija. Un gesto que contenía todo el amor y todo el dolor de 2 décadas. «Puedes quedarte esta noche. Mañana en la mañana te vas. Y vas a resolver esto tú sola, como yo tuve que resolver mi vida sola cuando tu padre murió, y me quedé sin nada». Sofía pasó esa noche en el pequeño sofá del departamento de Marta, el mismo sofá donde había dormido de niña cuando tenían pesadillas. Pero ya no era una niña. Era una mujer de 26 años que había construido y destruido su propia vida en el lapso de un mes. A la mañana siguiente, Marta le preparó café y pan dulce. Se sentaron juntas en la mesa de la cocina por última vez. «Hay algo que necesitas entender», le dijo Marta mientras sostenía su taza con ambas manos. «Yo te perdono, Sofía. Perdono las mentiras, perdono la vergüenza, perdono todo. Pero perdonar no significa olvidar o permitir que continúes lastimándome. Tú tienes que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y yo tengo que aprender a vivir para mí misma, no solo para ser tu red de seguridad». Sofía asintió en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. Tomó su maleta, caminó hacia la puerta y antes de salirse volvió una última vez. «¿Alguna vez vas a poder perdonarme de verdad?». Marta sonrió con tristeza. «Ya te perdoné, pero recuperar tu confianza, eso va a tomar tiempo. Tal vez años, tal vez nunca. Depende de ti, de la mujer en la que decidas convertirte a partir de hoy». Sofía salió a la calle gris, hacia un futuro incierto que ahora tendría que construir con sus propias manos. Y Marta cerró la puerta, no con rabia, sino con una paz extraña y nueva, sabiendo que finalmente, después de 20 años, había hecho lo correcto para ambas. 3 meses después, Marta cerró la lavandería un sábado por la mañana y se fue de viaje por primera vez en 20 años. No fue a ningún lugar lujoso o exótico. Simplemente tomó un autobús hacia el pueblo donde había nacido, ese pueblo pequeño en las montañas donde las calles todavía eran de tierra y la gente se saludaba por su nombre. Visitó el cementerio donde estaba enterrado Roberto, su esposo, el hombre que había sido su compañero antes de que todo se derrumbara. Se arrodilló frente a la lápida simple de granit gris y habló con él como si pudiera escucharla. «La crié para el mundo, Roberto», le dijo mientras limpiaba las hojas secas que se habían acumulado alrededor de la tumba. «Le di todo lo que nosotros nunca tuvimos. Pero olvidé enseñarle lo más importante. Olvidé enseñarle a tener un corazón agradecido, a valorar el sacrificio,
a entender que las cosas de valor no se compran con dinero sino con amor y esfuerzo. Ese fue mi error. Pero ahora el mundo va a terminar el trabajo que yo comencé. Van a enseñarle lo que yo no pude o no quise enseñarle, que la vida no te regala nada, que todo tiene un precio y que la dignidad vale más que cualquier mentira elegante. Marta se levantó, se sacudió la tierra de las rodillas de su vestido, pero esta vez no era un vestido blanco. Era de color azul cielo, el primer vestido de color que usaba en 2 décadas. Se había dado cuenta de que el luto ya había durado suficiente. Había llorado a Roberto durante 20 años. Se había castigado a sí misma por sobrevivir cuando él no pudo. Pero ya era tiempo de vivir de nuevo, no para Sofía, no para nadie más, sino para ella misma. Mientras caminaba de regreso por el camino de tierra del cementerio, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No sabía si Sofía algún día aprendería las lecciones que la vida estaba obligada a enseñarle. No sabía si su hija algún día volvería, arrepentida de verdad, transformada por la adversidad. Pero lo que sí sabía era esto: ella, Marta, había recuperado su dignidad. Había puesto un límite donde debió ponerlo años atrás. Y aunque le dolía el corazón, aunque las noches seguían siendo difíciles, podía mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Había sido una madre que sacrificó todo, pero también era finalmente una mujer que se respetaba a sí misma. Y ese respeto, descubrió, valía más que todo el amor mal correspondido del mundo.